Temas novedosos propuestos para el procedimiento arbitral. En la reforma de la demanda, en las pruebas, en las medidas cautelares y en la audiencia de alegatos y notificación del laudo. Respecto a la optimización de tiempos en duración del trámite arbitral está, por ejemplo, lo que se propuso respecto a la reforma de la demanda, la que está consagrada en el artículo 22 de la Ley 1563, es decir, el artículo 8 del proyecto de reforma. Aquí se propone una reducción en el tiempo para presentar la reforma de la demanda por la parte convocante. Y aquí lo que se propone es que esta será dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del traslado o del término del traslado de la parte de la respectiva demanda. Esto ayudaría mucho, evitaría dilaciones procesales. Actualmente, ¿cómo funciona y qué puede suceder? Un ejemplo claro. Puede suceder que un día antes del día previsto para la audiencia de conciliación llega un memorando de la parte convocada, de la parte convocante, solicitando la suspensión de la audiencia y avisando que va a reformar su demanda. De hecho, ese memorando va acompañado con la reforma de la demanda. Esta solicitud, respaldada por el artículo 22 de la Ley 1563 y el artículo 93 del Código General del Proceso. El tribunal procede a suspender la audiencia y la parte convocante presenta su nueva demanda, ya sea acompañada del memorando o dentro de los días siguientes, que deberá ser admitida, si es el caso, por el panel arbitral. Deberá correrse traslado a la parte convocada para su contestación y allí lo que ella deberá proceder a hacer es pronunciarse sobre la demanda principal y, si así lo quiere, presentar una demanda de reconvención ya reformada nuevamente, y una vez obviamente requiere ser admitida por el panel arbitral y se deberá correr a la parte convocante para que ella se pronuncie. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se presentó la demanda en un centro de arbitraje y conciliación? Hasta aquí donde vamos, de 6 meses a 10 meses, si hablamos de una demanda de reconvención y reforma de demanda de reconvención. ¿Qué beneficios tiene esta propuesta? Que se simplifican los tiempos de reforma de demanda, y eso ayuda bastante en este tema del procedimiento arbitral. Si la reforma de la demanda se presenta en forma previa al momento de pronunciamiento del tribunal respecto de la demanda inicial o de reconvención, aquí se deberá decidir sobre la demanda, ojo, reformada, y agotará aquella parte que la está presentando su oportunidad de hacerlo en esta etapa. Este es otro punto positivo porque ayuda y obliga a la agilidad del trámite arbitral. ¿Cuánto tiempo nos ahorramos? 2 o 3 meses, a mí eso me encanta. Respecto al capítulo de la práctica de pruebas propuesto para el artículo 31 de la Ley 1563, se busca incluir temas novedosos de otras legislaciones, de otros regímenes, así como del Código General del Proceso, como es el caso de la implementación de un procedimiento de imparcialidad e independencia del perito designado para practicar el dictamen pericial, y a su vez un procedimiento para la recusación del mismo en caso en que una de las partes evidencie alguna actividad que ponga en riesgo la imparcialidad e independencia del dictamen que va a practicar o que ha practicado. Este es un punto muy interesante. Hoy en día, el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá lo tiene incorporado, pero aquí lo importante es que estuviera dentro de la ley. Para el caso de trámites en donde una parte, por ejemplo, es el Estado y requiere de la Ley 1563 para dar cumplimiento al trámite y al procedimiento exigido.
Para los que están comenzando a estudiar esta figura, tenemos la Ley 1563 del año 2012 de arbitraje de aplicación obligatoria, pero hay otras reglamentaciones que pueden ser utilizadas, como los reglamentos de los centros de arbitraje, los distintos centros, que ayudan a cubrir algunos vacíos de la ley, como es este caso. Ya el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá lo había incorporado en su reglamento y hace falta que quede incorporado en la ley para que pues, haya más agilidad en el trámite y haya la permisibilidad y la obligatoriedad en su cumplimiento y aplicación. La ley dispone de su única reglamentación para usarse, que es la Ley 1563 del año 2012. Hacer extensiva la imparcialidad e independencia a los peritos es lo mejor que nos puede pasar, porque es un trámite tranquilo, un trámite confiado, un trámite transparente, que no existe ninguna velo de duda que atente contra la imparcialidad e independencia, y esa duda razonable no esté allí minando ese trámite. Respecto a las medidas cautelares del artículo 32 de la misma ley, la reforma fue práctica en decidir que desde la audiencia de instalación los árbitros tienen la facultad de decretar las medidas cautelares. Pero además de esto, se permitirá a los reglamentos de los centros de arbitraje que regulen el árbitro de emergencia. Figura adoptada del arbitraje internacional para permitir que las medidas cautelares que sean efectivas desde antes de la audiencia de instalación puedan tener un efecto vinculante y más eficiente. Y también se permite a los jueces civiles de circuito en este proyecto, en esta propuesta, y los jueces administrativos en los procesos en los que sea una parte del Estado, por ejemplo, o una entidad pública, o un particular que cumpla funciones administrativas, decretar las medidas cautelares que procedan si conociera el proceso la jurisdicción civil o contencioso administrativa, por ejemplo. Es un tema muy interesante. Ambas, sin perjuicio de que el tribunal, una vez constituido, una vez ya en juicio, en su trámite, decide modificarlas o las desestime y considere que sean pertinentes o ya se fallen de una forma diferente. Este es un tema estrella y novedoso en este proyecto, porque permite que el trámite esté dinámico desde que se radica la demanda, porque el abogado que reciba la demanda en el centro de arbitraje dará aviso a su director para que inmediatamente se proceda a designar el árbitro de emergencia. Y cuando observe la solicitud de medida cautelar, él deberá, ese árbitro de emergencia, decidir de manera inmediata sobre aquella y no esperará a que se designen los árbitros que van a llevar a conformar el panel arbitral para que tomen ese tipo de decisiones, tiempo que pues obviamente ganaría muchísimo. El tiempo entre la radicación de la demanda y la designación del panel y la instalación del tribunal podría ser de 3 meses, si tenemos en cuenta que existan mucho mejor, inclusive si se espera que se designen los árbitros que realmente de manera inmediata van a quedar y no va a haber árbitros suplentes. Y si se comisiona, por ejemplo, al juez para la medida para solicitar el embargo de las cuentas bancarias, por ejemplo, de una empresa demandada o la paralización de una construcción, pues es mucho más eficiente y más oportuno que el pronunciamiento.